Hola a todos, soy David Cameron García y me gustaría hablaros del periodismo como constructor social de América Latina y Europa. Y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los que están aquí presentes y también a todos los que han hecho posible este evento y a los profesores que han hecho posible que yo pueda participar en este evento. Bueno, voy a empezar primero con cuáles son los medios, ¿no? Para que un poco podamos saber más o menos la concentración en ambos continentes y cuál es el papel tradicional que los medios tienen tanto en Europa como en América Latina. Bueno, primero me gustaría hacer una clara diferencia entre Europa y Latinoamérica en los medios, porque tradicionalmente en el viejo continente han sido públicos. De hecho, los medios públicos tienen mucha más audiencia que los privados. En el caso de Latinoamérica, los medios privados son los más extendidos y los más consumidos por los habitantes de esa región, ¿no? En los medios públicos surgen en 1922 con la BBC, cuando crea la primera estación de radio pública de Europa y del mundo, y en 1936 se empieza a crear la televisión pública, pero solo de forma experimental. En el caso de los medios privados, surgen en Estados Unidos en 1920 con una radio perteneciente a la CBS, y esa es la primera estación de radio comercial, o sea, privada del mundo. Y luego, en el caso de la BBC y en el caso de Estados Unidos, pues los medios privados se van expandiendo a nivel continental y regional o nacional respectivamente. Y después se expande mundialmente, ¿no? Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, los medios públicos no son como en Europa, que pertenecen al Estado, es el propio Estado quien los crea, ¿no? En el caso de Latinoamérica, los medios públicos, muchos de los medios públicos, como la televisión, por ejemplo, de Panamá, es creada por una empresa privada que después compra el Estado y la hace una empresa pública. Pero principalmente muchos de ellos surgían de empresas privadas que luego ha ido comprando los diferentes gobiernos de los países. En el caso de Europa, los medios privados, el monopolio lo tiene el conglomerado RTL, con 38 estaciones de radio y 56 cadenas de televisión. Y en el caso de Latinoamérica destacaría Algavisión, con 46 estaciones de radio, 43 de televisión, 11 periódicos y 3 empresas de cines. Ya a nivel lingüístico, en Latinoamérica podemos distinguir entre los medios de español o de portugués en lenguas, los que más destacan y los que tienen el monopolio a nivel no solo regional, sino también mundial en esas lenguas. Sería en el caso del español la empresa mexicana Televisa, sobre todo exportando las telenovelas a nivel regional y mundial. Y en el caso del portugués destacaría la empresa Globo, exportando también las novelas, pero a nivel de lusofonía destacaría la empresa Record, que se encarga de proporcionar también distintos medios de comunicación en distintos países de habla portuguesa, como por ejemplo Portugal o Angola, entre otros. El caso el caso es que los medios, pues, tienen un papel claro, sean públicos o privados, se supone que tienen que informar, entretener y educar a la sociedad, aunque el informar, digo, se supone por informar, porque obviamente este último papel ha estado cuestionado y a día de hoy sigue estando cuestionado en gran parte de la sociedad, no solo española, sino también en muchos otros países, por publicar los periodistas noticias falsas o noticias que no han sido previamente contrastadas, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner el caso de Latinoamérica de la televisión Globo, ¿vale? Que en 2016 esta cadena de televisión se inventó unos casos de corrupción contra la presidenta por aquel entonces, Dilma Rousseff, para que el impeachment pudiese, obviamente, llevarse a cabo con más facilidad, diese más alas, por así decirlo, a los partidos políticos que iban a votar contra el impeachment de esta presidenta, y así también crear en la opinión pública una especie de sentimiento de que el partido que estaba por aquel entonces era corrupto y su presidenta también, ¿vale? Esto fue en ese año, y esto obviamente, esta acción por parte de Globo pues, tuvo bastante repercusión con manifestaciones, sobre todo en las grandes ciudades del país, diciendo que el canal estaba obviamente inventándose esta información. Pero, sin embargo, a partir de 2019, la línea editorial del grupo
con la llegada del presidente por aquel entonces, Jair Bolsonaro, cambió radicalmente y se fue en contra de, de Bolsonaro. Y ahora que ha entrado Lula después de las elecciones el pasado octubre en el poder, pues la línea editorial ha ido a favor de Lula. En el caso de los principales medios de comunicación, de cómo se consumen, tanto en Europa como en América Latina, vemos que destaca obviamente la televisión como el medio que más ve la gente para informarse, y en el caso de la prensa sería el que menos para pues, obtener las noticias, ¿no? En el caso de Europa, el 75% de los ciudadanos se informan por la televisión, después le seguirían unas plataformas de noticias online con un 43%, la radio con un 39% y las redes sociales con un 26% y por último lugar la prensa con un 21%. Pero aquí sí que hago hincapié en, como he dicho antes, los medios públicos de Europa, que surgieron aquí, justamente en el viejo continente, pues justamente son los que más audiencia tienen frente a las canales de televisión, de radio privadas, porque los medios públicos tienen un 49% de audiencia frente a las privadas con un 27% a nivel general. En el caso de Latinoamérica, el 93% de los latinoamericanos se informan con la televisión, después iría a la radio con un 64%, las redes sociales con un 59% y también la prensa iría en último lugar en esta región con un 22% de lectores habituales, al igual que en Europa. También vamos a hablar ahora de las diferencias que hay respecto a la libertad de prensa, tanto en Europa como en América Latina. En el caso de Europa, podríamos decir a grandes rasgos que la situación sería regular, mejorable en muchos casos, en muchos países, pero geográficamente sí que hay unas diferencias bastante amplias. Por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, el norte de Europa, la situación sería excelente. En el caso de Europa Occidental, pues tenemos una situación bastante regular en general. Y en el caso de Europa del Este, la situación sería pésima, ¿vale? Sobre todo porque en este último lugar geográfico, pues es donde se encuentra la mayor cantidad de periodistas que están encarcelados actualmente. Turquía es el país europeo y también de Asia que más periodistas han encarcelado, con 52 periodistas desde el golpe de Estado de 2016 que no han tenido un juicio y permanecen a día de hoy en la cárcel. En el caso de Bielorrusia, también la última dictadura que hay en Europa, pues tiene 33 periodistas encarcelados y Rusia también cuenta con 19 periodistas y bueno, pues, ahora no veo Europa Occidental porque el Reino Unido sí que es cierto que actualmente mantiene encarcelado al periodista Julian Assange. Y en el caso de España tenemos que hablar de que los medios de comunicación, mm, por parte de la opinión pública, hay cada vez una mayor desconfianza, ¿vale? Y Reporteros Sin Fronteras señala que una fuerte concentración de los medios privados se traduce en una falta de transparencia y que desde la crisis de 2008 la profesión periodística pues ha venido arrastrando una precariedad que es una de las mayores de Europa en términos salariales, me refiero. Y en el caso de Portugal, sin embargo, la situación de la libertad de prensa sería radicalmente distinta a la de España, ya que en nuestro país vecino, pues sí que los periodistas pueden informar sin restricciones por parte del gobierno y también de los partidos políticos, que suelen respetar bastante el trabajo de los medios de comunicación. Además, Portugal es uno de los países que destacan el top 10 a nivel mundial de los mejores con libertad de prensa. En el caso de Latinoamérica, la situación sería pésima. El año pasado fueron asesinados 57 periodistas en todo el mundo. De esos 57 periodistas asesinados, más de la mitad, o sea, 44 homicidios tuvieron lugar en América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que esta región continúa a día de hoy como la más mortífera para los periodistas. Y México está en el ranking 1 del país más peligroso para ejercer la profesión, ya que el año pasado fueron asesinados 19 periodistas y desde que hay registros, los registros más o menos datan desde el comienzo, desde el siglo XIX, pues han sido asesinados más de 153 periodistas en ese país. Obviamente, esto ha llevado a que los comunicadores cada vez protesten más contra una falta de medidas de seguridad por parte del Estado y también
porque ven como diversos gobiernos, tanto de una ideología política como de otra, pues no están haciendo nada para parar esta ola de asesinatos. En el caso de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, eh, sí que observamos que los medios están en control del Estado, es decir, no hay medios privados, o en el caso de que los haya, que no suele ser el caso, eh, sí que tienen estrechos lazos sus dueños con el gobierno de esos países, ¿no? Pero no solo México es uno de los países en los que más periodistas han sido asesinados en Latinoamérica, también destacan Haití y Brasil. En el caso de Haití, 9 periodistas fueron asesinados el año pasado, muchos de ellos en protestas violentas por parte de las fuerzas de seguridad, aunque también por ataques de los manifestantes, que son bastante habituales. Cuando se produce una manifestación, que los periodistas sufran algún tipo de ataque físico en ese país, en Haití. En el caso de Brasil, el año pasado fueron asesinados 3 periodistas, pero desde que comenzó la década, eh, perdón, desde el año 2000 han sido asesinados 30 periodistas y en esta última década sí que se ha ido acrecentando los ataques verbales contra los periodistas, especialmente mm, en las ciudades pequeñas, cuando se intentan denunciar casos de corrupción o de narcotráfico, están más expuestos no solo a amenazas verbales, sino también físicas. Y sobre todo el acoso en redes sociales contra las mujeres periodistas es bastante elevado en ese país. Aunque las tácticas para silenciar de homicidios en esos países son bastante altas, en otros países, como por ejemplo en Argentina, se utiliza el lawfare. El lawfare es un uso de procesos legales para movilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. Distintos países han sufrido lawfares que están donde se ven envueltos pues, en juicios obviamente mediáticos por supuestamente publicar noticias falsas o en este caso noticias que diríamos molestan al partido de turno porque tanto distintos periodistas han sufrido este tipo de acoso mediático y judicial por parte de gobiernos de izquierdas y de derechas en los últimos años. Pero sin embargo, Costa Rica destacaría como uno de los mejores países del mundo, también el mejor de América Latina, para ejercer la libertad de prensa. Eso se debe a que en esta nación los periodistas pueden ejercer el oficio sin ningún obstáculo y tienen un sólido marco jurídico que les apoya y que les da una fuerte libertad de expresión que no tienen otros países de la región. Ahora vamos a hablar de las acciones que se pueden emprender para mejorar la situación de los periodistas en Europa y en América Latina, porque tenemos que en Europa el Consejo de la Unión Europea el año pasado impulsó nuevas medidas para proteger a los periodistas y a los Estados miembros se les pedía que siguiesen una serie de recomendaciones en las que, por ejemplo, que fomentasen el aprendizaje permanente de los encargados de las salas de prensa, las autoridades policiales, los jueces y otras partes interesadas en la protección de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación, y también que apoyasen, tanto con asistencia profesional como financiera y jurídica, a aquellos periodistas que están trabajando de forma independiente o que se han exiliado en naciones como Rusia. En el caso de Latinoamérica, México, Brasil, Colombia y Honduras llevan a cabo mecanismos de protección para aquellos países que han sido víctimas de amenazas, sobre todo físicas, pero también verbales, para, vamos a decir, darles una vida mejor y que puedan ejercer su trabajo, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. En la teoría, se supone que los países han firmado un mismo convenio que les obligaría a que a estos periodistas estuviesen bajo la tutela del Estado y a que se les proporcionasen pues, unos vehículos blindados y unos chalecos antibalas para que pudiesen protegerse. eh, pero esto en la práctica no es así, porque muchas veces esas medidas de protección son inadecuadas, se aplican demasiado tarde y también hay una falta de recursos tanto humanos como financieros para poner estas medidas en muchos casos, ¿no? Y finalmente, me gustaría aclarar que puede hacer el periodismo como poder para fortalecer los vínculos entre Latinoamérica, el Caribe y Europa y cómo también podemos contribuir nosotros los periodistas a perfeccionar las habilidades, pero también lamentablemente conocerlas, ¿no? Bueno, para fortalecerlas, creo que lo mejor sería lo que nos da más visibilidad sobre lo que sucede en Latinoamérica y en el Caribe, aquí en Europa,
y viceversa. Aunque sí que es cierto que del otro lado del Atlántico, la visibilidad sobre lo que sucede en Europa es mayor que a lo mejor la que en Europa tenemos sobre los problemas que suceden en Latinoamérica, ¿no? Y también creo que no solo la visibilidad es buena, sino también crear lazos entre diferentes pues, asociaciones u organizaciones eh, que amparen a los periodistas y que obviamente formen, por ejemplo, pues conglomerados, ¿no? Eh, de medios de comunicación, de periódicos, de radios, de televisión, para así poder mm, tener la información sobre lo que sucede en un país, o en este caso en una región, en un continente más, digamos, menos manipulado, ¿no? Que esté, obviamente, lo más neutral posible. Y lamentablemente creo que la forma de corromper las sociedades pues es aumentando la polarización. Muchas veces se ve esto en los medios de comunicación, tanto de Europa como de América Latina, que algunos medios de comunicación van en contra de una ideología concreta o de un partido político en concreto. Esto, por ejemplo, se ha visto recientemente en las protestas que ha habido en Perú, después de que el presidente Pedro Castillo fuese destituido, como los medios de comunicación mm, privados, sobre todo, se han visto em, que han apoyado o bien al actual gobierno de Dina Boluarte o a los manifestantes. Y nada más, esto es todo.